para caer en lo que tiene que ver, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, la relación que tiene que tener el enfermero y el sujeto de atención. Eh, Enfermería muchísimas veces tiene la tentación de asumir muchísimos roles, muchos papeles, adelante de cualquier tipo de sujeto de atención. Pero cuidado con salud mental. No podemos asumir todos los roles y todos los papeles que queremos. Hay que tener mucho cuidado. Y por otra parte, todo ese tipo de ansiedad por volcarse para el bienestar de cualquier sujeto, muchas veces es contraproducente hasta para el propio sujeto. Se puede sentir abrumado, invadido, y todo ese tipo de cosas ayuda a hacer una relación muy equivocada, deteriorar esa relación que se ha podido establecer. Relación que sí se tiene que lograr, ojo, pero asumiendo determinado tipo de roles casi fundamentales. El, Siempre tenemos que buscar ver la observación, cambios sutiles de la conducta del sujeto. Ojo, tenemos que estar atentos constantemente a la observación. Por eso es que tenemos que lograr una buena interrelación para conseguir los puntos exactos donde notamos qué puntos son los que nos hacen más notorios los cambios, para bien o para mal de cualquier sujeto. ¿Está claro? Cuidado. Hay que tener mucha cuidado con la manipulación del sujeto de atención. En la medida que nosotros no sepamos abordarlo, no sepamos compartir, podemos sufrir ese tipo de manipulación del sujeto. Porque a veces esa relación es muy difícil. Es muy difícil tener una actitud imparcial, pero tenemos que lograrla. Siempre se pueden encontrar situaciones de ganadores y perdedores. Lo importante es establecer los roles. Los roles nunca deben de trastocarse. Discúlpenme, tengo una picación de garganta que es terrible. No hablemos del COVID, quédense tranquilos. Siempre hay una situación de ganadores y perdedores, pero lo importante es que los roles sean establecidos. Si yo logro tener mi rol de enfermero, nunca voy a ser perdedor, voy a mantener mi lugar. Está claro, el que juega con esa situación de ganadores y perdedores, en todos casos será cualquier sujeto de atención que trata de manipularnos en forma casi constante. De la misma manera que nosotros lo observamos a él nos observa a nosotros y busca nuestros puntos débiles. Y el sujeto de atención siempre requiere de una planificación permanente. Conocerlo implica saber qué modificación o no hay que hacer en sus conductas o tratamientos. Por eso es un abordaje interdisciplinario, ¿está claro? Y recuerden ustedes que dentro de ese abordaje interdisciplinario, enfermería es muy importante, es un recurso muy importante para la atención del sujeto de atención en salud mental. ¿Está bien? Siempre tenemos que lograr entendernos con el sujeto para capacitarlo y sociabilizarlo. Siempre tenemos que pensar en la reinserción del sujeto, personalizándolo. No todos los sujetos son iguales, no todos tienen los mismos problemas, patologías. Personalizar la situación es observar, acercarse, lograr determinado tipo de confianza, mantener los roles, no dejarse manipular, no invadirlo, pero sí saber capacitarlo y sociabilizarlo. Hay que tener mucho cuidado con esa situación. Y siempre, como dije antes, tenemos que estar mirando la rehabilitación. Hay que tratar de recuperar o fomentar las habilidades y las capacidades que tiene todo sujeto. Siempre todo tratamiento está indicado para evitar la cronicidad, que como ustedes van a ver dentro de poco, se los voy a contar, la cronicidad es una cosa muy grave con respecto a los internados en distintos lugares.
Como ya venimos planteando, clarificar los roles con los sujetos es muy importante, tratando, sí, de ser sincero, y recuerden ustedes que es muy importante que ellos asuman su condición, conozcan su patología y estén dispuestos, dentro de las posibilidades, por supuesto, a corregir todo aquello. Por eso las expectativas y requerimientos de los sujetos tenemos que tratar de satisfacerlas. La honestidad en nosotros es muy importante. Ellos de alguna forma u otra van a percibir cuando les mentimos y no se puede hacer de esa forma. Por supuesto que para ser didácticos en este tipo de situaciones, intercambio dialogado con los sujetos, tenemos que lograr determinado tipo de sutileza, no ser agresivos y todo lo demás, no ser tan crudos como puede marcar la realidad de la enfermedad del sujeto. Y lo que sí tenemos que marcarnos y establecer tiempos, periodos, para poder tener un acercamiento con el sujeto. No podemos estar ajenos al sujeto de atención ni tampoco invadirlo. Tenemos que establecer tiempos, que se logre algún tipo de contacto ya conocido a sabiendas de cómo va a funcionar la situación. Por eso, el acercamiento, la observación, el conocimiento del sujeto nos va a facilitar poner determinados límites a ciertas conductas que pueda llegar a tener el sujeto. Recuerden la función de los roles, ponerle límites, ayudarlo en todo lo pertinente. Para eso tenemos que conocer al sujeto, saber manejarlo, afrontarlo y de última, siempre tratar de activar y fomentar todo aquello que veamos positivo para desarrollar en el sujeto. Unos problemas que suele tener enfermería con relación a los sujetos es muchas cositas. La falta de interés. La falta de interés es una cosa que nosotros vemos cotidianamente, no solamente con los sujetos de salud mental, sino con cualquier otro tipo de atención que tengamos en cualquiera de las clínicas o hospitales. La falta de interés. Hay que comprender que enfermería no solamente es un trabajo que nos va a dar un recibo de sueldo a fin de mes. Tiene que ser un trabajo donde tenga que ver un compromiso personal muy importante con la profesión, por ende con los sujetos de atención. Otro problema que podemos tener es ofendernos ante las acciones o comentarios del sujeto. Recordemos bien dónde estamos situados, quiénes somos y con quién estamos tratando. Y lo más importante es controlar nuestras propias emociones. Siempre les dije a ustedes que es un problema de equilibrio emocional todas nuestras situaciones. La falta de control de nuestras emociones es perjudicial, no solo para el sujeto, sino para nosotros mismos. Quien no logre mantener ese equilibrio emocional es muy difícil que pueda desarrollar con habilidad y hasta prestigio nuestra tarea de enfermería. Otro de los problemas que ustedes se van a encontrar y que tenemos que evitar es la falta de discreción. Es muy común el chismerío en algún momento de grupos de enfermeros o quizás de alguna de esas personas. Esa falta de discreción no corresponde, y menos aún con el sujeto de atención. Son personas muy susceptibles, captan inmediatamente cualquier otro tipo de cambio, hasta en el tono de la voz. Cuidado con ese tipo de juegos de confidencias que se hacen con el sujeto de atención. ¿Está bien? Cuidado con ese tipo de cosas. Juegos de confidencias no existen. Insisto con los roles. Un rol profesional con todo lo que eso conlleva y mantener la situación como corresponde. Y sobre todas las cosas,
Nunca discutir con el sujeto, nunca discutir las interpretaciones que tenga. Todos esos contenidos delirantes no se discuten, no se transponen, tampoco uno se le ríe en la cara. Si el señor Pérez se cree Dios, bueno, que se crea Dios. Yo no voy a discutir con él con eso, porque lo único que voy a lograr es quizás lograr una crisis de algún tipo. El que tendrá que modificar esa conducta, nunca discutir, será el psicoterapeuta. ¿Está bien? El psiquiatra, no yo. Por eso digo, no asumir roles que no nos corresponden. Somos parte de un equipo interdisciplinario. El problema, como siempre lo venimos hablando y lo vemos ahora con nuestra pandemia, son las familias. ¿Está bien? Normalmente ya habíamos visto que la familia siempre toma al enfermo mental con mucha vergüenza o culpa, ¿sí? Eso se manifiesta en mucha ansiedad familiar y del sujeto. Es una sociedad no preparada para ese tipo de cosas. De a poco hay una apertura y una lógica entendible de todo este tipo de cosas. Pero recordemos que los sujetos, no sería extraño que en sus propias familias reciban críticas y caigan en el ostracismo. Caer en el ostracismo queda caer en ese rincón oscuro de la casa donde nunca salen, siempre quedan. Recuerden que hasta hay categorías, a mí me parece, hay categorías de enfermedades más entendibles y respetables dentro de la sociedad. Tener una patología mental es una categoría baja, es muy poco respetada y las familias a veces caen también en esa, iba a decir desgracia, pero no es la palabra, caen en ese juego social de guardarlo, de tenerlo escondido. Nuestra relación con la familia tiene que ser eficaz y amplia. Es muy importante la familia y la comunidad para la atención de los sujetos. Miren, aquí casualmente está lo que yo les decía. Generalmente hay enfermedades que son un poco más respetadas que otras. Recuerden ustedes que la sociedad siempre está condicionando culturalmente eso y todo lo que no comprende lo rechaza de alguna forma, lo rechaza, por eso existe la xenofobia, por eso existe el racismo, hasta el racismo le podemos decir, pero principalmente la xenofobia, que es rechazar mínimamente aquellas cosas culturales de otro lado, que es muy interesante, ¿no? Todo ese tipo de rechazos o conductas culturales son las que van a mover actitudes y sentimientos. Por eso es muy importante que enfermería, que el enfermero en salud mental, teniendo un sujeto de atención, tenga la excelente relación con la familia. Es muy importante la actitud positiva que podamos tener nosotros para con ellos o para con la comunidad. La comunidad y enfermería, ¿sí?, tienen que tener mucho cuidado con lo que se plantea, los objetivos que persiguen. Al principio de esta presentación o de la anterior hablábamos de las condiciones hasta políticas de una sociedad que interpretan a la salud pública de alguna forma. Si los objetivos sociales o políticos están desviados, nosotros también podemos desviarnos porque no distinguimos bien el objetivo que queremos conseguir. Tenemos que plantearnos seriamente la situación. Por eso enfermería comunitaria tiene mucho que ver con el aspecto político y social. Tiene voz propia, tiene autonomía y tiene que hacerse escuchar. Enfermería en salud mental tiene exactamente lo mismo, voz propia. Por eso participamos en un equipo interdisciplinario. Es muy importante saber cuáles son los objetivos a perseguir, no desviarnos por el camino y no estar muy atento a los cambios circunstanciales que puedan ocurrir socialmente. ¿Qué más tengo para decirles? Aquí. Bueno,
a partir del 90, yo creo que esto un poco lo vimos, de la OMS del año 90, eh, y hay que entender que la OMS dijo algo muy claro y tiene que ver con lo social que hablábamos recién, que no se puede mantener un sistema sanitario completo si no se toma en cuenta la salud mental de la población. Fíjense ustedes que actualmente todos los mensajes que son los llamados anticuarentenas, como le dicen, hablan de la liberación de muchas cosas por la salud mental de la población, sea de los niños, sean de los adultos, sea de la gente en general, sean de los famosos runners que tienen que salir a correr porque les hace bien mentalmente. Fíjense ustedes cómo en una actividad netamente política, en un manejo político, cómo sacan a la luz lo que realmente ocurre, la salud mental de la población, que es lo que estamos viendo ahora. Un sistema sanitario comprende en este momento que la salud mental poblacional es parte de ese sistema sanitario. ¿Está bien? Claro, para lograr ese primer nivel de salud en la propia actualidad de la pandemia es muy difícil. Existen todos los condicionamientos que no corresponden. Los equilibrios biopsicosocial que ustedes se acuerdan están totalmente alterados. Entonces, es muy difícil que a través de las conductas de salud y los factores emocionales que están en juego se desarrolle una buena promoción de la salud mental. Es muy difícil promoverla en estos momentos. ¿Promuevo mi salud mental o promuevo la salud general? Es muy, muy difícil. Y a su vez, la salud mental de todos va a jugar un rol importante en la salud poblacional. Yo creo que sí, no es este el momento, pero sí, post pandemia vamos a ver quizás algún tipo de alteración. Pero fíjense que el ejemplo de hoy, cómo favorece todo lo que estoy diciendo. El equilibrio biopsicosocial es fundamental para los individuos. Hay algunos que lo sufren más, otros que menos, pero todos en definitiva lo estamos pasando. Entonces, enfermería está comprometida en esa situación y tenemos nosotros, como dije antes, éramos universalistas. Quiere decir que tenemos una visión totalmente global, tanto de personas, de grupos, de la comunidad totalmente en su conjunto. Y esa es una meta en salud, ¿está bien? Es muy, muy importante. Y recuerdo que cuando al primero de marzo, el bienestar mental y social estaba olvidado. Era una lucha constante. En una situación crítica como la de hoy sale a la luz. Nosotros tenemos que mantener la visión global para lograr una buena meta de salud en forma constante y tenemos que estar advirtiendo lo que pueda llegar a pasar para tratar de modificarlo antes de que ocurra. Por eso la práctica enfermera tiene muchísima incidencia en todo aquello que sea terapéutico, psicológico o psicofísico. Es muy importante. Y es muy importante tener en cuenta estos dos tópicos, psicológico y psicofísico, para el trabajo en salud mental, fundamental para la práctica enfermera, logrando siempre para la comunidad una asistencia integral. ¿Está bien? Y recuerden ustedes que tenemos autonomías para ser terapeutas independientes y no como asistentes de los médicos. ¿Está bien? Si bien los médicos ya sabemos la diferencia, conocemos la situación de que nosotros abordamos holísticamente al sujeto y el médico quizás lo aborde terapéuticamente con esa situación. Bueno, es que tenemos que basarnos en eso. Nosotros tenemos una apertura mucho más grande y más clara. Nos especializaremos en algún tipo de patología o algún tipo de actitud, pero siempre teniendo la visión holística del sujeto y de la comunidad. Es muy importante.